Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo Hola, va? buen día. ¿Cómo vamos? ¿Todo en orden? Sí, por supuesto. El orden nunca puede faltar. ¿Qué, Diría Joaquín de la Lluvia Torre. como en las grandes fechas patrias, ¿no? qué día ayer, eh? Qué tarde. Sí. Qué tarde impresionante. Te envidio, Gise, que pudiste ir. Yo, por cuestiones laborales, tenía que terminar el discurso, escribir la nota, venir a la fórmula. No había forma de que llegara, pero los veía por las pantallas y decía, qué ganas de estar ahí. Fue realmente una marcha como esas. Nosotros, a ver, los argentinos marchamos muchísimo, salimos a la calle todo el tiempo por todo. Es una tradición hermosa que tenemos. Sí. Hay algunas que son diferentes, que quedan en el recuerdo, aunque uno haya marchado 1000 veces. Sí, es como en el 2x1, ponele. Por ejemplo, o la del 9 de diciembre También. de 2015. Sí. Sí, ¿no? Fue eso. Sí, primero decir mucha oyentada en esa movilización, viniendo de muchos lugares del país, Sí. con la lluvia que había, bueno, obviamente debajo de paraguas, pilotines o de nada, escuchándola y viéndola. Digo, me remito primero a la plaza, después obviamente ahondaremos en otras cuestiones. Sí. Muchas familias, muchas organizaciones, mucho homogéneo, podríamos decir, en cuanto a momentos de la historia en las que se cruzaron con el kirchnerismo. Digo, me parece que Cristina hizo también lo abarcó en lo que estaba diciendo. La verdad es que muchísima gente, muchísima, con una lluvia que no nos acompañó en cuanto a poder no mojarnos. Sí, fue ayer Caballero dijo el momento en que para la lluvia Oleski y literalmente sucedió. Dejaron de caer las gotas y hablaba. Y la verdad es que sí, tiene esa emoción de haber estado ahí y ahora y poderla, sobre todo escuchar, porque la verdad es que por la gran cantidad de gente, muchas personas, tal vez el acceso que hubo a la imagen fue por la pantalla y el sonido, obviamente abarcándolo todo. Pero una convocatoria desde ya que para recordar, con una Cristina acompañada con un tono muy familiar, ¿no? Sí, sí, eso es parte de lo que quiso transmitir, me parece. Una Cristina que hace una semana habíamos escuchado en televisión hablando de cómo la habían deshumanizado Sí. y cómo eso había permitido que sucedieran las cosas lamentables que sucedieron el año pasado, y de alguna manera queriendo poner sobre la mesa su humanidad. Recordar que es humana. Sí, y también a disputarle, si querés, la cancha emocional a los candidatos de ultraderecha que te hablan desde la ira, desde el miedo, con otras emociones un poco más positivas. Absolutamente. Me parece que el momento que varios pudimos ver después, porque desde ahí no lo llegamos a ver, fue cuando desplegaron la bandera de Néstor y en algunas imágenes quedó ese Néstor mirando a la plaza, porque efectivamente ayer tenía una épica emotiva que era, bueno, los 20 años de Néstor, que son los años ya sin Néstor, con sus nietos ahí, con Alicia ahí, con Máximo ahí, con una Florencia que lo decíamos más temprano, está en simultáneo publicando en Instagram, que es la única red, aclaró también que Sí. usa, porque estuvieron ahí inventando algunas cositas. Tuvo un tono, y solo para cerrar por mi parte eso, creo que también cuando te atacan, que vos pongas a la familia acompañándote la espalda, le da otro peso, ¿no? Sí. Me parece. Te da otro peso y te humaniza, ¿no? Te da una cosa de normalidad que han trabajado mucho para que eso no existiera, ¿no? Ujú. Estaban zapatillas ayer. Sí, también. Sí. Claro, estaban zapatillas, qué sé yo, somos gente normal, somos una familia, los chicos, Máximo se sentaba con los chicos saltaban, jugaban. Pero, al mismo tiempo, se bajaba el programa político que para ella tiene que seguir frente de todo. ¿Por qué digo esto? Porque si ella les plantea a los sindicalistas en una charla íntima, yo no me voy a quedar en mi casa, ser abuela nada más, ayer fue abuela. Ayer me daba la sensación, después de la despedida, del abrazo con Máximo, de los saludos con todos, que parecía ser casi una fiesta para ella, que me iba a dar, como me daban mis abuelas, la bolsita con el bonobón para llegarme a mi casa. No fue solamente eso, porque fue abuela, pero también fue la líder del movimiento que logró agrupar a un montón de fuerzas que en otro momento ella no hubiera agrupado, y les dijo, estos son los 4 puntos que a mí me parecen centrales. Sí. Entonces es un mix de las dos cosas. Hay un factor también a tener en cuenta que creo que no lo pensamos mucho todavía, incluso hasta por cierta negación, pero yo lo comenté en la nota que publiqué en Destape Web. Es posible que esta sea la última Plaza de Mayo, Cristina. Claro.
Porque, a ver, era posible que la última ya haya pasado y nosotros no nos hubiéramos enterado si no hubiera estado esta. Pero más allá de que pueda haber actos donde ella esté, donde ella participe, si se cumple lo que ella plantea, lo que ella parece querer para el país y para el movimiento y para ella, serán otros los protagonistas de las próximas plazas. Y eso también creo que ayer estaba latente de alguna manera, aunque insisto, no lo queríamos decir o no lo queríamos poner en palabras, para concentrarnos también en lo otro, porque hay todo un aspecto político del que vamos a hablar ahora en un rato, que también lógicamente acapara nuestra atención, pero que estaba ahí, latente. Sí, a ver, ella hizo ese puente con el 9 de diciembre de 2015. Sí. Y el próximo 9 o 10 de diciembre va a tener otro tono. Sin embargo, van a ser los 40 años de democracia, en términos ya en octubre la elección y la asunción posterior. En diciembre, digo, vamos a tener ahí seguramente una Cristina en ese marco. Ahora, es cierto que en esta mezcla que decíamos recién, la mamá y abuela y la compañera sin Néstor que habló ayer, sumado a la vicepresidenta, pero que habló más como militante, el lenguaje de Cristina ayer fue absolutamente corrido, de un lugar protocolar. Me parece que todavía nos deja la posibilidad de disfrutarlo un poco más como vice, pero es cierto lo que vos decís, de acá en poco tiempo en adelante ya su lugar va a ser otro. Y también es cierto, si ella quiere poner otra generación por delante, después hacer un acto ella misma en la plaza sería un tanto por ahí incompatible, pero bueno. Habrá que ver, la Argentina nos ha sorprendido muchísimo. No la queremos despedir ni de las candidaturas ni de los actos. Me parece que lo que planteó de los 3 ejes, dijo 3 o 4 y delineó 3 más o menos, Sí. Fue lo más novedoso del mensaje, ¿no? Fue por lo menos el factor nuevo que dio material para la discusión, ¿no? Por lo menos en el formato en que lo planteó, porque el Fondo Monetario, atado a los ingresos del país, un poco ya lo había delineado. Bueno, reforma del Poder Judicial es algo que claramente viene planteando hace tiempo. Pacto democrático, Nico siempre lo dice, desde que lanza Unidad Ciudadana. Desde abril del 16. Claro, viene planteando la necesidad de que las distintas fuerzas se reúnan. El tema es que, bueno, claramente esa situación se empeoró y ahora sí le suma ya también explícitamente recursos naturales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el litio? De hecho, ayer fue muy gracioso porque Cristina dice, hay algunos que cuestionan las trabas o digamos, las reglamentaciones de los países vecinos para esos recursos naturales, porque eso va a traer más inversiones a la Argentina. Qué ganas de ser colonia, por favor. Y Gerardo Morales sale a las horas a tuitear exactamente lo mismo que había dicho Cristina, que ella estaba criticando de qué ganas de ser colonia, por favor. Por lo tanto, es a veces un paso de comedia lo que sucede, pero bueno, ahí ya lo plantea también como algo estratégico, porque está a la vuelta de la esquina esa discusión. Ya está acá. Se tiene que dar ahora. Es presente. Sí, yo creo que lo novedoso, en todo caso, porque es cierto, no dijo nada distinto de lo que venía diciendo, lo nuevo, es dónde lo dijo y cómo y cómo se rodeó para decirlo. Esto de la familia. Obviamente, esa presencia protagonista de Guado, Massa, Axel, Máximo, como un cuarteto atrás de ella, que son los 4 ejes de esa siguiente generación de la que ella habla. Pero también esa mezcla de dirigentes de ahora con dirigentes del 2003. Estaba Nilda Garré. Estaba Daniel Filmus, que si bien es ministro ahora, el motivo por el cual estaba en ese lugar de centralidad era porque era parte del gabinete de Néstor, Carlos Zanini lo mismo, como trazando también una línea, recuperando eso que ella había propuesto en La Plata de, bueno, podemos volver a hacerlo porque ya lo hicimos. Y después las 500.000 personas, más o menos, siempre es difícil contar en esas situaciones, ciertamente fueron más de los 50.000 que dice el gobierno de la ciudad. Está más cerca de 500.000 que de 50.000 sin ninguna duda. Tienen negacionismo para todo. Absolutamente. Se le perdió un cero en el camino. Sí. Que de alguna manera, a ver, una cosa es ella en una clase magistral de la universidad, planteando cuáles tienen que ser las condiciones que tenga que tener un próximo gobierno peronista, cuál es ese programa. Y la otra cosa es con medio palo de testigos.
Claro. Digamos, ahí hay un condicionamiento a todos los otros dirigentes que estaban arriba del escenario, de los cuales va a salir la próxima camada de dirigentes peronistas, porque estaban prácticamente todos, diciéndoles, miren, toda esta gente que está acá, vino acá por esto. Fíjense lo que hacen con esto. Y también un mensaje a los que la persiguen. Porque la última sensación que había quedado de Cristina era una Cristina vulnerable. Era una Cristina a la cual trataron de asesinar y no hubo prácticamente consecuencias al respecto. Una Cristina proscripta sin que hubiera una reacción popular que pueda dar vuelta a esa decisión. Y el 11 de diciembre, gane quien gane, incluso si gana un candidato peronista, incluso si gana Aguado, incluso si gana Máximo, estoy hablando de una hipótesis loquísima, el Poder Ejecutivo va a tener poco para hacer para evitar que un juez o un tribunal ponga el gancho y ella vaya presa. Eso es algo que puede pasar. Entonces ella necesitaba avisar a los que tienen que tomar esa decisión que no se equivoquen, que ella sigue teniendo respaldo popular, que ella no es la Cristina más débil, si se quiere, o más indefensa que se percibió en los últimos meses del año pasado y al principio de este año, sino que ella sigue siendo la líder más importante que tiene hoy en día el país. Y creo que ese mensaje también era importante y que la contundencia de este acto, para el cual, además de la cantidad enorme de gente que fue por la suya, hubo una movilización orgánica muy importante, y algo que desde el otro lado lo ven como algo malo, yo creo que es una virtud. Poder convencer a esas organizaciones que muevan esa cantidad de gente, habla de poder, habla de poder, no se trata de los micros. Se trata de la estructura que hay que tener para poner esos micros ahí. También fue un mensaje. Entonces, la plaza fue el mensaje, por así decirlo, más allá de lo que ella puso en palabras, que ya lo había hecho y que seguirá haciéndolo a través de cartas, de sus redes sociales. No se va a quedar callada, Cristina. No, por supuesto que no. Y el tema es ver qué pasa ahora a partir de esto, ¿no? Porque, bueno, ella lo que delinea es un poco un plan a futuro para la campaña, pero también hay muchas cosas que se van a tener que hacer ahora. Digo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ayer aplaudió Massa ahí en el escenario, lo que decía Cristina, ¿no? De tener que renegociar sí o sí las condiciones, porque si no esto es realmente incumplible. Eso es algo que se va a tener que avanzar también en estos meses de gobierno, ¿no? Hay muchas discusiones que se van a tener que dar incluso ahora en esta última etapa y no solamente pensando a futuro. Ahora bien, Cristina plantea lo que a ella le gustaría que suceda. Se tiene que dar la mesa para generar el consenso, de que todos estén de acuerdo, elegir también quién lo va a hacer, pero empezar a ejecutar eso en algún momento para que no solamente quede en lo discursivo. Y después, esto que decía Nico, que me parece muy importante, más allá de la creatividad popular, que ya no solamente es Cristina presidenta, sino también es una más y no jodemos más, que le causó mucha gracia y estuvo muy, muy bien. Si ella mantiene, como todo pareciera indicar, esta decisión de no ser candidata, no solamente se queda sin fuero, sino que está haciendo lo mismo que en diciembre. Les está diciendo, vengan a buscarme, anímense, ¿no? Porque le sigue diciendo, yo a ustedes los voy a reformar. O sea, tarde o temprano esto no va a poder seguir así. O sea, en algún momento se va a terminar. Es algo que dice siempre Edgardo Moca, ¿no? Hasta la dictadura militar se terminó y los genocidas fueron, no todos, pero fueron juzgados y varios de ellos murieron presos, ¿no? Faltan algunas cosas, pero todo en algún momento llega, ¿no? Sí, me parece que lo que hizo con la corte es decir que no es una corte, ¿no? Como, claro, digo, pero sigue provocando. Sí, pero digo, despejar sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, ya no lo podemos llamar corte porque no es una corte, no lo podemos llamar poder judicial porque no podemos llamar justicia a un sector del poder judicial. Digo, me parece que ordenó jugadores, lo viene haciendo hace rato, algunos mencionando, otros más por elevación. Y de alguna manera, varias veces hemos charlado de la comparación con Lula acá y obviamente el proceso que se dio a Brasil, tanto a nivel popular como a nivel político, con la detención, la persecución y la detención de Lula. Y sí, al modo brasilero se dieron las manifestaciones para acompañar a Lula y demás. Lo cierto es que el día que se quieran llevar a Cristina presa van a tener una cantidad de gente en el medio que lo va a impedir. Y claro, pasar por arriba de esa gente va a ser una masacre. Lo que pasó con Eve.
Bueno, ¿Se acuerdan? claro, Que la exactamente. quisieron detener y la cantidad de gente que fue espontáneamente un jueves a las 2 de Barrera la popular. tarde. Sí, absolutamente. Y después está toda la parte que yo creo que Cristina lo hace a propósito de algunos planos, ubicaciones en el estado y todo eso para que se empiece a... No, la fórmula es Guado, Massa. Bueno, claro. No, es... Pero además Paciencia, ¿no? era muy Porque- gracioso porque era como, el primer plano fue este y a los 5 minutos otro tuit diciendo, pero ahora cambiaron el plano, pero al principio decidieron mostrar tal cosa. Primero era más aguado y después cuando empezó a hablar Sí. Sí. estaba al lado de Axel y de Máximo. Axel estaba al lado de De Alicia. Alicia. Nosotros Axel- decían, bueno, Kicillof Kirchner es una boleta potente. Axel, Sí, Alicia, es un poco... Máximo Guado Massa. Así es. Pero puestos a fantasear y todo, Sí. podemos pensar incluso entre una paso entre Guado y Massa contra Axel y Alicia. Yo qué sé, o tal vez no. Por eso digo, es un poco jugar a la adivinación, ¿no? Sí. A tratar de ver la borra del café. Paciencia, falta menos de un mes para que nos enteremos Sí. quiénes van a ser. Lo que sí está claro es que Guado estaba esperando la señal de largada para lanzarse. Hace 2 semanas le había dicho a Roberto acá el domingo de las elecciones que él todavía no era precandidato, ahora ya sí. Claro, lanzó su video posterior al acto Sí, y y efectivamente- afiches en toda la ciudad. Y eso está hecho de antes, ¿no? Sí, tenemos Claro. el video por ahí de Guado. A ver si lo podemos poner al aire. Que lo publicó ayer en las redes sociales, ustedes avísanos cuando está, pero lo publicó ayer en redes sociales cerca de las 9 de la noche, o sea, unas 4 o 5 horas después de terminado el acto. Claramente estaba esperando diálogo. a que eso suceda y suena bastante a spot electoral. Veamos el spot de Guado, por favor. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. La posta del trabajo y el salario digno. La posta de la producción. La posta de la cultura y el arte. La posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza. Bien, claramente, ¿no? Estamos hablando de la candidatura. Y a ver, Guado se viene caracterizando por tener muchísimos videos en tono divertido, con él haciendo pasos de comedia, con él funcionando como articulador. En este caso ya se incorporan muchísimos elementos tradicionales, locutora, música épica, imágenes de la República Argentina, banderas, el contacto con la gente. Si no es un spot de campaña, se le parece bastante. Y ahí tenemos el afiche. Se viene Guado, que empapeló toda la ciudad de Buenos Aires anoche. Junto a Cristina, ¿no? Junto con Cristina, por supuesto. No Guado y Cristina empapelando la ciudad, sino que la ficha lo foto. tiene claro. Así es. ¿Habrá algún elemento que será el que Cristina tendrá en cuenta para resolver las candidaturas? ¿Habrá alguna encuesta que esté buscando cuál es el índice de, no sé, imagen positiva, imagen negativa, intención de voz? ¿Habrá algún elemento que la termine de decidir o actuará por mera intuición o perspectiva, no sé, de lo que puede llegar a pasar? Qué intriga eso, ¿no? Difícil. Sí. ¿Lo hará sola o lo hará consultando? Y en caso de que consulte, ¿con quién? Hay mesa? muchos factores ahí. A ver, en la última semana fueron varios los actores que volvieron a insistir en la necesidad de un encuentro de Alberto con Cristina. Con una curiosidad o con una particularidad, que es que fueron actores que hoy en día están más cerca de Cristina. Como si fuera ella la que está a través de terceros tendiendo esa posibilidad. Como diciendo, bueno, hagamos, aunque sea una para la foto, para cerrar este capítulo, pues sabemos que en realidad en la práctica ya Alberto mucho poder de decisión no va a tener. Pero creo que puede ser políticamente significativo y razonable eso. Y luego la conformación de una mesa. Porque
Se lanzó Guado anoche. Rossi ayer confirmó después del acto de Cristina que el lunes va a ser su lanzamiento. Digamos, esto tampoco es que Cristina hizo el acto, se lanzó Guado, listo, ya está Guado candidato único. Creo que todavía eso le quedan 2 o 3 semanas de recorrido a ver cómo se acomoda todo. Veremos quiénes son los nombres. También subir candidatos es una buena forma de darle legitimidad al que quede después, porque no solamente vas a tener a la CGT, a los intendentes, a los gobernadores, sino que vas a tener a los rivales que si después dicen, no, yo me bajo para que sea tal, eso también le da legitimidad al que sea elegido. Sí, algo que, digo, no era que necesariamente tenía que suceder, pero podría haber sucedido. Sí, está omitida la ciudad de Buenos Aires en ese escenario, ¿no? Digo, no hay una apuesta, bueno, voy a mostrar qué estoy apostando justamente, redundantemente, en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de no haberse metido en profundidad en candidaturas a nivel provincial, en las pocas que hubo hasta ahora y en las que vienen por delante, era una opción estando en la Plaza de Mayo y habiendo referenciado en algunas cosas, sobre todo al macrismo y a algunos de sus integrantes, la posibilidad también de algún ruido o alguna ventana con respecto a qué vamos a hacer o qué va a pasar con la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo un poco omitida la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ya estamos en comunicación con nuestra amiga Graciana Peñafort, a la sazón también precandidata acá en la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos a qué, pero está ahí expectante. Graciana, buen día, ¿cómo andás? Yo tampoco, o sea que... Bueno, paciencia, tiempo al tiempo. La misma incertidumbre que vos. Tiempo al tiempo. ¿Cómo la viste a Cristina ayer? Mirá, yo la vi muy bien, a diferencia de lo que escuché en los medios, yo la vi profundamente emocionada. Creo que para todos fue emocionante, creo que es el primer acto donde está Cristina con sus nietos, y ver lo grande que están, por supuesto que siempre me llama la atención, yo esos niños los he visto bebés. La vi muy emocionada, muy sólida en lo conceptual. Sí. Creo que nos dijo de todas las maneras posibles y hasta en lenguaje de señas que el problema es político, aunque su reflejo hoy sea la economía. Creo que hubo gente que estaba en ese escenario que no estuvo cómodo. Pienso que la crítica al fondo no puede no haberle gustado a Sergio Massa. También noté una cierta complicidad entre los más, no sé si jóvenes es la palabra, pero los más señalados dentro de los posibles candidatos. Lo noté muy bien a Guado, lo noté muy bien a Axel, lo noté muy eufórico a Agustín Rossi en la plaza. A mí me pareció un muy buen discurso con muchísimo contenido y un repaso de la política económica del país de muchos años, hecha bajo la lluvia y con una excelente claridad conceptual. A mí me gustó mucho el discurso. Por supuesto, me dejó un cierto gusto a poco porque cada 2 palabras dice, ahora va a decir quién es el candidato, ahora va a decir quién es el candidato. Y te voy a decir esto, pero esto es una expresión de deseo más que un análisis político. Cada remate de frase, yo decía, y Cristina nos dice ahora que ella va a ser la candidata. Que pareció amagar, ¿no? Varias veces, con que ella iba a ser la candidata y en decir que otro de los que estaba ahí presentes iba a ser el gran sucesor. Exacto, pero tal cual, yo tuve esa sensación todo el discurso, voy a ser honesta, al final me acuerdo que estaba chateando con un amigo, y le digo, es una yegua, ¿cómo nos va a hacer esto? Pero sí, yo tuve la sensación, sobre todo cuando dijo, yo me despedí en esta plaza, pero no me despedí, dije, ahora lo va a decir, voy a ser candidato otra vez. Y también necesito hacer una reflexión, ya no desde lo que yo vi de Cristina, sino de lo que vi. Vi un pueblo que ama a esa dirigente y que le tiene no solo un profundo amor, sino además una lealtad que no sé cuántos dirigentes de la Argentina podría conseguir. No es fanatismo, es amor, gratitud, lealtad. Y eso me emocionó a mí. Sí, es que creo que emocionó a todo el mundo eso. Ya es raro que alguien pueda convocar a esa cantidad de gente.
haciéndolo sin ser candidata, después de 3 años y medio de un gobierno que no ha dado demasiadas alegrías, al contrario, que le ha causado desgaste, que le ha causado dolores de cabeza, teniendo en contra el aparato mediático, teniendo encima un ataque en su contra, como hubo en septiembre del año pasado, la persecución Teniendo judicial. encima una causa penal con una Así condena es. espantosa, y voy a decir esto, ya es una cosa que a mí, yo soy abogada, Nicole, no se olviden, a mí me encantó lo que dijo de la Corte, me pareció tan necesario decirlo, porque parece que si no es una pelea de microesferas del poder, y me parece que es claramente lo que dijo Cristina, es como lo dijo. Es decir, tenemos un poder judicial que avergüenza a poderes judiciales del pasado que nos avergonzaban también y que no dan servicio de administración de justicia. Me gustó mucho que no hiciera hincapié en su proscripción. Creo que la gente, la sociedad que fue a la plaza no quería hablar de la proscripción y me gustó que no fuera un tema porque las últimas referencias de Cristina al tema siempre han sido muy autorreferenciales, justamente, y no es una crítica, pero me gustó mucho ese discurso que no se basaba en la imposibilidad, sino en la posibilidad. Cuando recordó cómo habían pagado, siempre ha sido un discurso que habla de las cosas que hicimos y eso es señal de que podemos hacer. Y por eso me pareció muy bueno, muy potente y muy fuerte que no hiciera hincapié en la situación de proscripción que ella atraviesa. Y acerca de lo que se puede hacer y no se puede hacer, Grace. ¿Y qué hace? ¿Cómo estás? No te voy a decir si Beira cómo la cayó de Pesqui. Ella habló de la renovación del pacto democrático, ahí donde incluyó al Poder Judicial y a la Corte. Para eso haría falta un acuerdo amplio, ¿no? de la clase política. Hoy vi el título de La Nación, dice, Cristina agravió a la Corte Suprema. ¿Te parece posible el consenso para esa renovación del pacto democrático que plantea Cristina? Mira, déjame contestarte en 2 frases. Yo creo que la Corte Suprema agravia a este país. Lo agravia de tal forma que hace un fin de semana tuvimos 2 provincias sin elecciones plenas por decisión arbitraria de la Corte Suprema. Se me ocurren pocos agravios mayores en términos de republicanismo. Dicho eso, te voy a decir, no es la primera vez que Cristina llama a un acuerdo de las fuerzas, porque está claro que en un país democrático necesitamos un acuerdo de fuerzas para hacer un nuevo pacto democrático que realmente tiene que ser renovado, no en términos que lo entendemos quienes vivimos la Constitución del 94, la reforma constitucional 94, sino en términos de cómo lo entienden algunas sociedades que intentan modernizarse. Porque algunas cosas que fueron muy constitutivas de la Argentina, sobre todo desde el regreso a la democracia, parecen haberse roto. El odio como práctica política y como discurso es algo que tenemos que repensar. El poder absoluto que ha obtenido la corporación judicial en estos tiempos también hay que repensarlo. Creo que la situación de distribución de riqueza urge repensarlo. Incluso voy a hacer clara el hincapié que hace Cristina sobre la necesidad de pagar salarios justos, que ya no es un tema económico, sino es un tema de humanidad. Me parece que todas son cuestiones muy axiales en cualquier proyecto político y que es necesario un acuerdo de las fuerzas para llevar la Argentina a este nuevo estadio. Yo voy a seguir haciendo gala de una formación profesional. Yo quiero que, como abogada, digo, el acuerdo de fuerzas que implicó la incorporación de las masas obreras con el peronismo, tuvo se plasmó en muchos instrumentos institucionales que luego fueron derogados o abrogados por la dictadura que vino después, pero que está claro que estas reformas que necesita la sociedad, que tienen que ver con nuevas pautas de convivencia y de coexistencia como sociedad, tienen que ser plasmadas en un gran acuerdo de fuerzas. ¿Es posible? Mira, yo creo que en campaña, en época electoral, como estamos atravesando, lo veo dificultoso, pero creo que cualquier proyecto de continuidad tiene que tener en la mira la consolidación de este acuerdo para poder conseguir transformaciones que hacen falta en el país y para poder limpiar este país en el buen sentido de los discursos de odio que nos están comiendo el hígado como sociedad, generando una ruptura espantosa de
el tejido social. Pensemos que tenemos a la vicepresidenta habiendo sufrido un atentado, pero a mí no me preocupa tanto el atentado, que me preocupa y me espanta, sino que me preocupa la indiferencia de buena parte de la sociedad, que se ve reflejada en la indiferencia del Poder Judicial para investigar este hecho. Y digo, si el atentado se lo hubiesen hecho a Macri, uno exigiría exactamente la misma necesidad de que el Poder Judicial investigue y que investigue las conexiones, porque parte de este acuerdo que se ha deteriorado era que ya la eliminación física del adversario no era una herramienta válida. Es que así como al ser Cristina la víctima, la investigación no va a ningún lado, o por lo menos se limita a buscar a las personas que inmediatamente estaban allí, porque simplemente salieron filmadas, no había manera de evitarlo. Uno tiene el temor incluso de que si le sucediera algo parecido a Macri, en vez de investigar la verdad, lo que harían sería tratar de involucrar a la mayor cantidad de peronistas posibles en la trama. Bueno, Así que, algo de digamos, esto pasó. Son las dos caras de la moneda, de la misma forma que la persecución a Cristina en el Poder Judicial tiene como contracara la impunidad de los funcionarios macristas. Mira, me sacaste el ejemplo. Yo digo que algo de esto lo vemos cuando lees la cobertura de los chats capturados del celular de Marcelo D'Alessandro. Como hay todo un intento, no solo de Marcelo D'Alessandro, que de última quiere defenderse y es su legítimo derecho, pero sí de los medios hegemónicos de poner la maniobra en cabeza del kirchnerismo, y vos ves cómo se frustran buscando una y otra vez alguna forma de llegar al kirchnerismo, cuando creo que es claro que los muchos años de gobierno kirchnerista y los pocos años de gobierno macrista dan cuenta que ese tipo de prácticas basadas en el espionaje ilegal o no ordenado por ningún juez está más asociado a prácticas del macrismo. De hecho, yo recuerdo haber hablado con ustedes a principios de este año sobre que lo que estábamos viendo era una guerra de servicios macristas en su propia interna. Pero necesitan encontrar al culpable kirchnerista como una reedición del lawfare que ya sufrimos, y que afortunadamente cuando veo, te voy a decir una cosa que habla de mi optimismo. Yo leí con atención el fallo de Marijuán, que determinó la no vinculación de Cristina a la ruta del dinero Cuca. Dije, bueno, qué loco que este fiscal que hizo show con las excavadoras y todo eso, y que fue un representante del lawfare en términos de investigación judicial, hoy diga abiertamente que no encontró ninguna prueba, pero ven que lo dice abiertamente. También se anima a dejar trascender una crítica a la obligación que le puso su superior, la Cámara de Apelaciones, para llamar a Cristina a indagatoria. Si querés lo veo como un optimismo. Vos me preguntás por dónde veo la posibilidad de un nuevo acuerdo de fuerzas, cuando veo la buena conducta, en este caso individual, es cierto, de un fiscal. Incluso un fiscal que en su momento hizo todo lo contrario. Hizo un show. Exactamente. ¿No? Tal vez yo tengo una fe infinita en la posibilidad de redención, y me gustaría que el acuerdo de fuerzas camine por un lugar similar. Ok, hicieron cosas horribles, sí. Endeudaron al país, sí. Sigamos adelante, pero acordemos cosas que ya no pueden pasar. Yo, sabes que lo vengo escribiendo y diciendo hace mucho, yo estoy profundamente preocupada por los discursos de odio, porque nos están haciendo pelota como sociedad. Digo, cuando ves que balean a unos pibes por estar caminando una noche, como le pasó a Lucas González, en una zona pobre, y los balean y dicen, ¿qué vamos a pensar que estaban haciendo unos pibes en esta zona a esta hora? Yo me asusto cuando vemos que justifican el atentado contra Cristina. Digo, bueno, estos hechos de violencia que se basan en los discursos de odio, en la estigmatización, nos están, repito, yo tengo la sensación de que nos están comiendo el hígado como sociedad. Y nos están comiendo el hígado porque es un mecanismo muy vital de cualquier sociedad, que es la tolerancia para poder vivir en grupo.
Graciana, te consulto vos como una actora fundamental en lo que fue el debate por la ley de medios. En el último tiempo, ayer hablábamos con Estela de Carlotto acá y dijo que era fundamental volver a discutir una ley de medios. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, también va por ese camino. Agustín Rossi, que se va a lanzar como precandidato a presidente de la Nación, también dijo que hay que ir por volver a levantar la ley de medios, actualizada en algunos puntos, pero nuevamente con el foco en la descentralización. Digo, ¿qué pensás de ese debate a más de 10 años de iniciado aquel primero y cómo lo ves en este nuevo escenario, ¿no? Donde los actores claramente ya han cobrado otro tipo de posiciones en el escenario? Mira, yo creo que es imprescindible. Voy a empezar por el principio. Creo que discutir una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya no van a ser servicios de comunicación audiovisual, van a ser servicios de comunicación y punto, es imprescindible. Para ninguna democracia moderna tolera los niveles de concentración, no solo de licencias, sino de redes que tiene la Argentina. Pienso, por darte un ejemplo que nadie me va a discutir, en Estados Unidos se ha llegado a considerar que hasta el 35% de concentración del mercado es ya un exceso antidemocrático en concentración de mercado. Imagínate en este país donde una empresa tiene, además de más del 50% de las redes para transmitir radio y televisión, tiene más del 50% de las redes de telefonía, claro, más las redes de celular. Me parece un nivel de concentración absolutamente intolerable para cualquier democracia. Y creo que es necesario modificarlo. Yo celebro que personas como Estela de Carlotto, que tuvieron un histórico apoyo a la ley de servicios de comunicación, ponga en discusión la necesidad de su reforma, y aplaudo con las dos manos y hasta con los dos pies a Agustín Rossi por incorporar este tema que es tan árido, de tratar a su plataforma electoral. Creo que son dos personas que dieron probadas muestras de su batalla en favor de la democratización de los medios de comunicación, y la verdad que me reconforta ver que ese legado sigue vigente. Y voy a decir algo que es importante: a diferencia de lo que nos pasó allá lejos y hace tiempo cuando discutimos la ley, hoy sabemos que la podemos ganar. Entonces la preocupación va a ser hacer la nueva ley e implementarla en tiempo y forma. Graciana, te vuelvo un momento a la plaza de ayer, porque algo que nos pasó por primera vez es pensar que había que cuidar a Cristina de algo que ya no eran solamente procesos judiciales y políticos o embates económicos, sino también de quienes quieren matarla, ¿no? Porque parte de ese entramado todavía está impune. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿en algún momento te pasó ayer en esta primera plaza masiva de Cristina después del intento de magnicidio el temor, ¿no? Digo, porque como ella venía diciendo, Revolución Federal dejó de indignarse al día siguiente del intento de magnicidio, de golpe no los vimos aparecer. Digo, ¿en algún momento tuviste esa sensación o ese reparo en está la posibilidad de que esta gente aparezca, o crees que ya también se puede dar, digo, como decías, con el Poder Judicial, cierto repliegue de los ataques, con fuerza en la calle, un repliegue? No, yo creo que no se puede dar porque Revolución Federal sigue preso de esa maquinaria de la cual ya fue parte. Pienso que cuando estuvo en C5N Cristina Morel, creo que fue, que realizó algún tipo de manifestación en redes sociales. Ayer el pueblo protegía a Cristina, todo lo que puede proteger el pueblo. Sí, sabes que leí algo que me llamó poderosamente la atención y me hizo reflexionar. Lo dijo Mariana Moyano en redes sociales, que rememoró cuando vino Lula por primera vez, cómo fueron ellos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales los que le dieron protección a Lula, y me pareció impensable en esta altura, cuando de pronto han pasado 2 décadas y hoy nos cuesta mucho pensar que alguien de la relevancia política de este tipo de dirigentes puede estar sin seguridad. La verdad que voy a dar una analogía que a mí me espanta, pero que yo lo siento así. Después del atentado a Cristina, tengo la misma sensación que tuve cuando recién ganó el macrismo y que de pronto perdimos la calle, porque de pronto en la calle había policías que podían reprimir, carros hidrantes que habían desaparecido, y de pronto un lugar que siempre había sido hostil, o mejor dicho, había sido
amable, es la palabra, o no hostil con la ciudadanía, volvía a serlo. Así como con el macrismo le volvimos a tener algún tipo de miedo a la calle. Recuerdo que dejaron de ir a hacer las manifestaciones donde íbamos con los chicos, con los amigos. Ahora creo que este tipo de actos involucran y nos ponen en la cabeza una sensación de peligro que lo vimos el día que vimos cómo le gatillaban a Cristina 2 veces en la cabeza. Sí, me dio algún nivel de preocupación. La verdad es que no exactamente ahí porque estaba rodeado por pueblos, pero creo que después del atentado no se nos ha ido del todo ese miedo. A mí en lo personal me dio además mucha impresión. Bien, Graciana, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer enorme compartir un rato con vos, escucharte, sobre todo después de una jornada histórica como la de ayer. A ver cuando nos juntamos un día a comer algo y vernos en persona, que hace mucho que no sucede. Es verdad que hace mucho que no nos vemos, es verdad. Te comprometo en público, ante miles de testigos. Bueno, les mando un beso a todos y cuídense de la lluvia que está tremenda. Tremenda. Sí, sí. Un beso grande, Grace. Un beso gigante. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.